distintos pero felices, ¿eh? Y todos nosotros somos realmente muy diferentes uno de otro, y gracias a Dios que es así, ¿no es cierto? Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, para ir metiéndonos en el tema, cuando esto era antes, ahora lo sigo haciendo, pero ahora de a poquito fuimos agilizando nuestra comunicación y no hace falta que yo vaya a comprar de sorpresa un regalo, pero cuando quería comprar un par de zapatillas Heidi, ¿saben lo que hacía? Me acercaba a la vidriera, miraba las zapatillas más feas y le compraba esa. ¿Por qué? Porque tenemos los gustos totalmente distintos. Al menos en esa pavada con Heidi tenemos los gustos totalmente distintos, diferentes. Solamente en eso, en hacer regalos. Y ella más o menos siempre estuvo medio orientada, pero sabe que como soy medio así obsesivo, después voy a cambiarlo 200 veces, bueno, ya ahora llegamos a la conclusión de que, bueno, ¿qué querés? ¿Te gusta esto? ¿No? Y vamos medio juntos. Después de tanto tiempo, pero cuando tengo que hacer un regalo, trato de ver todo lo contrario, lo opuesto a lo que a mí me gusta. Y este tema me llevó a pensar en una frase que curiosamente, vamos a meter a los chinos de nuevo, aquellos que le echamos la culpa del coronavirus. Yo pensaba en esta noche que íbamos a estar juntos. La verdad me ilusioné con estar comiendo unas pizzas, una hamburguesa ahí en la iglesia, así que bueno, esperé este último momento, pero bueno, terminamos acá, así que la próxima nos encontramos en la iglesia. Pero miren esta frase. La idea es que se puedan desmutear y podamos charlarlo juntos. El monólogo me aburre, es muy aburrido. Así que bueno, vamos a charlarlo juntos. ¿Qué significa esto? Dirigir una familia es más difícil que gobernar una nación. ¿Quién está de acuerdo o no con esto? Y vamos a romper el hielo. Mínimo, tenías que hablar vos, mínimo. Sí. Quedate tranquilo que acá cuando hicimos el juego hubo unas diferencias terribles, ¿eh? Y nos Pero nosotros mataron no por la las risa vimos. porque no te queda, hay que reírme y seguir adelante. ¿Entendés? Yo creo que es no sé, una nación es no sé, me imagino que es algo. Yo no me veo como presidente, debe ser algo difícil, pero sí que es difícil llevar adelante una familia, porque conlleva muchas cosas, desde, hablamos de economía, hasta lo espiritual, porque tenemos que saber llevar la economía de la casa, tenemos que saber llevarnos entre nosotros, tenemos que saber llevar a nuestros hijos y a nuestras esposas correctamente delante del Señor. Creo que es un trabajo largo, duro, en el sentido porque hay muchas dificultades en el medio, pero que tiene para mí, que debería, mejor dicho, tener un final feliz. ¿Por qué digo deberíamos? Porque en esta sociedad como va hoy, que no van mal las cosas, nos separamos y cada uno por su lado, y si te viste no me acuerdo. Deberíamos todos los que estamos acá, y yo ruego que así sea, que el final sea el feliz, ¿no? Pero mientras sea hasta el final, o hasta que el Señor nos venga a buscar, es una tarea difícil. Muy bien, si les parece, terminamos con una oración. Perfecto, una maravilla. Bueno, pero ¿estamos de acuerdo o no? Está bien lo que decía Mauro, pero ¿estamos de acuerdo con esta frase? Sí, En algún punto yo sí. Sí, sobre Dani. todo que dirigir una nación es por 4 años y dirigir una familia toda la vida. También, muy bien, muy bien. Aparte, yo creo que dirigir no es gobernar. Son dos cosas distintas, dirigir a gobernar. Muy bien. Sí. ¿No? Uno cuando dice dirigir a una familia es como guiar, ¿no? Guiar a la familia, y el que dirige también se apoya en la familia. El gobierno gobierna, es distinto, yo creo así, ¿no? Quizás me tengo que explayar un poco más, pero por eso está Ricky. No, está bien, pero ¿estamos de acuerdo o no con esta frase? Dirigir una familia es más difícil que gobernar una nación. Yo estoy de acuerdo. De acuerdo, muy bien. ¿Qué más? Y nosotros también estamos de acuerdo. Muy bien. Sí, es mucho más difícil dirigir una familia. ¿Por qué? Por una sencilla razón, por lo que estamos viendo al comienzo, porque somos distintos. Una familia hay sentimientos, hay emoción, es parte de uno, y nosotros como cristianos tenemos una misión, ya sea el hombre y la mujer, dirigir y guiar una familia en medio de un tiempo tan difícil. O
sobre todo cuando somos tan diferentes, cuando hay tantas diferencias entre nosotros, que no van simplemente, como muestra ahí las imágenes, las diferencias físicas, ¿no? Que tal vez el hombre sea el que mejor cocina o la mujer tenga la habilidad para hacer las compras. No pasa por eso. Esto tal vez, esta imagen está exagerada, pero creo que apuntamos a lo que vos y yo sabemos, ¿no? La diferencia que existe entre uno y otro. Por eso es tan importante entender esto, que es imposible guiar, dirigir una familia si no sabemos hacia dónde queremos llevarlo. Y para eso tenemos que tener visión, tenemos que saber hacia dónde Dios quiere que llevemos a nuestra familia. A pesar de la diferencia, porque acá dejamos de lado a los chicos, este tema para otra oportunidad, hay mucho para decir, pero aún nuestros hijos son distintos unos de otros. Por ejemplo, una de mis hijas, la nota más baja que se sacó en la vida habrá sido un 9. Otra de mis hijas, la nota más alta que se sacó en la vida fue un 7. Otra de mis hijas se sacó un 10, un 1, un 4, y cuando nosotros la agarramos y le decimos, mira, dejamos la Biblia y la psicología de lado y le decíamos, si no levantás la nota, te mato. Entonces después se sacaba 10, 11 se lleva a sacar. O sea, vos fijate, misma familia, pero las tres son totalmente diferentes. Porque así nos diseñó el Señor, de una manera distinta unas de otras. Por eso es tan importante que podamos ver en esta noche, con la ayuda de Dios, cómo podemos hacer para complementar la diferencia. Porque que existen la diferencia, existen y es bueno. Siempre me gusta pensar en la idea de un bulón y una tuerca, separados, ¿para qué pueden servir? Una tuerca y un bulón. Una tuerca, por ejemplo, puede servir como una plomada para ir a pescar, si no, nos olvidamos la plomada. Un bulón tal vez puede servir para pisar papeles, pero cuando se unen, complementan la diferencia, pueden llegar a soportar un puente, la vía del tren, yo señalo acá porque a medida que tengo las vías del tren, puede llegar a sostener el riel. Bueno, cuando se complementan la diferencia, no hay nada que pueda contra eso, ¿no es cierto? Y aún es uno de los misterios de la psicología que dos personas distintas atraigan. Y a pesar de eso nos atraemos, somos totalmente distintos. Fíjense que los carteles muy poco coincidimos. Unos se destacan más que otros en las diferentes consignas que vimos en esta noche. Pero ¿cómo hacemos para complementar esa diferencia? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos complementarnos? La idea era poder conversar juntos. ¿Cómo podemos complementar esa diferencia? Que somos distintos. Pero ¿cómo nos complementamos? En primer lugar, respetarse. Respeto, muy bien. Muy bien, ¿qué más? No sé si está bien, pero lo estoy acá hablando con Luis. Cediendo, viste que a veces cuando no estás en el mismo, no sé, siempre lo bajo cuando hay diferencias en algún tema. Vos cedés un poco, entonces vos entrás en razón, ¿no? Razonás un poco y de esa manera llevas adelante la situación que no le gusta a uno, que la ve de una manera y el otro la mira de otra. No sé. Mirá, a propósito con esto que decís vos, hay algo que aprendí lamentablemente de grande. A mí de chico siempre me enseñaron, hasta me pareció verlo, se los cuento y me lo imagino. Me decían en mi casa, no, viejito, o blanco o negro. Y yo me crié toda la vida con esto, no, viejito, o blanco o negro. Pero me di cuenta, con el paso del tiempo, que hay grises. Que es tal vez esos momentos en los cuales uno se llega a poner de acuerdo, totalmente, o la mitad, pero llega a darse cuenta que no están así como digo yo o como dice el otro. Y son esos grises en los cuales nos podemos encontrar para poder llegar a un acuerdo. Y una palabra, si tenemos que poner una palabra, ¿no? Y la palabra nuestra del 2020 fue desdramatizar. Y esto de desdramatizar es no hacer un drama por pequeñeces, ¿no? Y tiene que ver con poner la lupa en las cosas grandes y no en las cosas chiquitas. ¿Cómo es esto? Poner la lupa en las cosas buenas del otro, maximizarlo, y minimizar aquellos errores, aquellas cosas que tal vez no me gustan tanto, ¿no? Desdramatizar. Cuando uno desdramatiza es diferente aún el clima en el hogar. Y empezar, ya que estamos con el tema de la diferencia, empezar a disfrutar o a hablar o a trabajar más acerca de las preferencias.
Y esto es muy lindo, esto tal vez podemos llamar a la charla de esta noche preferencias 1 o diferencia 1, porque después viene la diferencia 2 o preferencias que tienen que ver con la intimidad. Por eso es fantástico, ¿no? Podés llegar a hablar aquellas cosas que estamos de acuerdo, desacuerdo, cuáles son aquellas cosas que preferimos o no preferimos, cuáles son aquellas cosas que disfrutamos, cuáles no. Por eso qué bueno poder centrarnos en esto, no en la diferencia, sino en las preferencias. Y entender que yo no cambio a nadie. La única persona que cada uno de nosotros podemos cambiar, ¿saben quiénes son? Nosotros mismos. A veces uno intenta cambiar el otro y es un error. Las únicas personas a las que podemos cambiar es a nosotros mismos, cuando permitimos que el Señor trabaje con cada uno de nosotros. Pero para eso tiene que haber algo muy importante, tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para encontrarnos. Creo que al comienzo de la reunión, Mauro decía, ¿no? En estos días que estamos viviendo tan rápido, que vivimos tan veloces, con tantas preocupaciones, con tanta actividad, creo que es necesario más que nunca hacer un tiempo para encontrarnos. Y la pregunta es, ¿cuál es el tiempo? No hace falta que lo digan ahora públicamente, pero sí que se lo contesten ahora, ¿no? Tal vez en la intimidad o entre el matrimonio. ¿Cuál es el tiempo que tenemos para encontrarnos? La mañana, el mediodía, la noche, cuál es el momento en el cual uno para, y no me refiero a cuando estamos cenando en familia, que a veces está el televisor ahí presidiendo el almuerzo o la cena, no me refiero a eso. ¿Cuál es el momento en el cual tenemos para encontrarnos? El momento para poder charlar, el momento tal vez para estar en silencio, para tomar un mate, un café, tal vez para suspirar, para entender qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Y ahora que digo esto de suspirar, con esto uno puede llegar a ver también las diferencias que existe uno con otro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre suspira? Estamos de vacaciones, por lo general yo me pongo la manita atrás. Heidi me dice, mirá, poné la manita atrás como tu papá. Me pongo la mano atrás, viste, de la espalda, me agarro la manita así, la muñeca, con la mano derecha, la muñeca a la izquierda, la mano atrás, miro el mar, miro el océano y digo, ¡ah! El suspiro del hombre, ¿qué significa? Que está todo bien, que está todo en orden, que está disfrutando. ¿Qué pasa cuando la mujer suspira? Mamita querida, yo salgo corriendo. Cuando Heidi suspira, porque hay problema. Aún en los suspiros somos distintos. El suspiro del hombre es que está todo bien, el suspiro de la mujer empieza a correr porque acá se arma, ¿no? O, ¿qué otra cosa? Ejemplo, algo cuando Heidi me dice, vení, vamos a sentarnos a charlar un ratito, te quiero contar algo cortito. ¿Algo cortito? ¿Qué es algo cortito para una mujer? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos para una mujer, ¿cuánto es? Se pueden desmutear si son valientes. Vamos a ver cuántos hombres valientes hay. Sí. No, Aprovecha decilo. que se fue, nada de nada. ¿Cómo? No es nada, pero aprovecho porque se fue. Exacto, no es nada. Es como el texto, viste, de la Biblia. Un día para el Señor como 1000 años, viste, es igual. 5 minutos de Heidi es 1 hora y media, 2 horas. Y si yo por ahí me levanto para ir a cambiar la yerba, no me estás prestando atención. No es importante lo que estoy diciendo. Uy. En cambio, para el hombre 5 minutos son 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, es eso. Nada, ¿qué estás pensando? Nada. No nos pasa a nosotros, nos tildamos, a veces uno está cansado y nos quedamos así, aún mirando la tele colgado. A mí me gusta llegar del trabajo donde sea, me siento en la cama, miro para el paredón del club que tengo enfrente, agarro el pie y me agarro el dedo gordo y me quedo así como tildado, como ido, ¿viste? Como si estuviera colgado. Y ya sabe que no me tiene que preguntar qué me pasa, porque nada es nada. A una mujer, jamás le pasa nada, siempre hay algo. Bueno, somos distintos, aún diseñados por Dios de una manera distinta. Entonces, más allá de los gustos y preferencias, aún por el diseño de Dios, somos distintos. En el suspiro, en disfrutar de las vacaciones, en no me pasa nada, en los 5 minutos y en un montón de cosas que no viene al caso porque ustedes no la ven, pero está Heidi cerca y la mano de ella está cerca de mi pierna, ¿no? Entonces, si me pellizcan, ustedes no la van a ver. Entonces, bueno, pero para eso hay algo que no voy a decir absolutamente nada nuevo. Tiene que haber, ¿qué? Comunicación. Pero una comunicación en la cual haya escucha, y es algo que yo lamentablemente aprendí también de grande. ¿Por qué?
Porque a veces yo le escuchaba a Hegel para contestar y no para entender. Y me di cuenta que es al revés. Uno tiene que escuchar al otro para entenderlo. A ver, ¿qué me quiere decir? Quiero entender qué es lo que te está pasando. Muchas veces uno escucha, a ver, dale, decime. Y cuando escucha lo que el otro está diciendo, está listo para contestar. No. Y en realidad debemos escuchar para poder entender lo que le está pasando al otro, lo que nos quiere decir. Y no para simplemente contestar o dar una respuesta en forma automática. Vamos a ser juzgados no solamente por las palabras que decimos, sino también por nuestro silencio. Ahora, ¿esto qué hace? Hace que uno también pueda discutir diferente. Discutir. ¿Un cristiano puede discutir? Un matrimonio cristiano. Solamente una mueve así la cabeza. Sí, se Solamente... puede. Sí, Obvio. se puede. No, estamos hablando, atención. Si hoy un matrimonio cristiano, espiritual, ¿puede discutir? Sí, puede ¿A pelear. qué te referís con la palabra discutir? Porque uno puede, yo le digo, cuando yo voy a poner mi caso, cuando yo ponía la palabra, Luli, discutir, uno pensaba que tenía que gritar. Y discutir es cuando vos no estás de acuerdo en algo, yo le llamo a esa palabra discutir, intercambiemos. Donde le digo intercambiemos, vamos a discutirlo. Claro, y vos le decís discutir y antes te hablo. Y ahora también, antes. Y era como, ella pensaba que era pelear. Claro, y para mí la palabra discutir es, vamos a charlarlo a esto, sentémonos y lleguemos a un acuerdo. Por eso hay que ver, para cada uno, no es lo mismo que vos le preguntás a ella qué es discutir y ella asocia el toque con algo. Y yo digo discutir y es otra para mí. Menos mal que siempre hay un filósofo en el grupo. ¿Está bien? Está bien. Quédense tranquilos, menos mal. Ya saben, cuando hay algo que no saben contestar, yo lo tengo acá a mi izquierda arriba. Miramos el cuadradito a la izquierda para que Mauro hable. Menos mal. Si tenía que contestar quién es el que habla mal en el matrimonio, ya sabemos qué cartelito iba a estar en la pantalla. Claro, sí, podemos discutir. ¿Por qué? Porque aún la misma esencia de la palabra discutir es interesante. La palabra discutir viene en latín y significa romper piedras, partir en pedazos. Y qué bueno que cuando hay algo que se interpone entre Heidi y yo, aprendamos a partirlo, a romperlo en pedazos para que la comunicación sea fluida, haya un ida y vuelta. Es interesante esto, que podamos entender que es bueno poder discutir. Todas las familias discuten y es signo de normalidad. Ya hay muchos que se codean como diciendo, ¿viste? Sí, es normal discutir, es signo de una familia normal. Porque el problema no es por qué cosa discutimos, sino cómo discutimos. A veces uno dice, ay, discutir por tantas pavadas. Está bien, aunque discutamos por pavadas, pero el tema no es por lo que discutimos, sino cómo discutimos. Y discutir tiene que ver con esto, con romper, con sacar del medio aquellas cosas que permiten que yo no pueda escuchar al otro, que hacen que yo no pueda entender, como decíamos antes, ¿no? Que no pueda llegar a comprender. Y lo interesante de esto es que cada uno de nosotros pueda tener un modelo de discusión. ¿Por qué? Porque aunque les parezca mentira, discutimos como aprendimos. Durante muchos años yo discutía como discutían mi papá y mi mamá. Y Heidi lo mismo. Entonces, discutíamos en casa 6 personas. Y nos íbamos a la casa, a la cama, enojados 6 personas, porque discutíamos como aprendimos. Y está bueno poder tener el propio modelo de discusión. Porque cada familia discute de una manera distinta. Discute como puede. Entonces, partiendo de la base de esto, que es poder quitar lo que tengo enfrente, aquellas cosas que no permiten escucharte, que permiten no poder entenderte, aprender a poder solucionarlo y a no lastimar. ¿Por qué? Porque lastima el que está herido. Es así. El que lastima es por lo general el que está lastimado. Entonces, qué bueno sería poder aprender a discutir. Porque la discusión es una válvula de escape a la angustia y a la tensión que va acumulando la pareja. Por lo general es eso, una discusión cuando dice no, y discutimos. Y bueno, discutir es esto, es cuando abrimos la canilla para que pueda salir toda la tensión, la angustia que va acumulando el matrimonio. Y eso también, además de ser una válvula de escape, es una puerta de crecimiento. Nos permite por ahí, lo dijiste, por ahí, no sabía, poder pedir disculpas, poder entendernos y llegar a conocernos mejor.
Y bueno, y si vamos a la palabra, por supuesto, discutir, pero también reconciliarse, porque hay un problema con esto. Si uno no aprende a discutir, no aprende a decir las cosas, porque nosotros hablamos de matrimonio sano cuando cada uno tiene la posibilidad de decir lo que le pasa. Un matrimonio enfermo es aquel que no tiene la posibilidad de expresar lo que siente, de poder decir lo que le está pasando. Un matrimonio sano es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que me está pasando. Y a veces lo que no se consigue expresar con palabras se dice bajo la sábana de manera consciente, inconsciente, directa o indirectamente. Lo que no digo, palabra, paso factura cuando estoy en la intimidad. Por eso es interesante poder seguir hablando de este tema en otra oportunidad, en otra reunión, ¿no? El tema de la intimidad. Cuando no hay comunicación, estamos en el horno, ¿no? Y es más, siempre decimos lo mismo con Heidi, la cama es el resultado del trato diario. Como yo me trato durante el día, termino después en la intimidad. Por eso es tan importante aprender a discutir, a poder correr, romper y partir en pedazos aquellas cosas que nos están distanciando, que nos enojan, aprender a comunicarnos, no a adivinar. Lo que más me reventaba, ahora Heidi es perfecta, pero antes cuando discutíamos decía, yo sé lo que te pasa, y cuando hacía así con el dedito, qué bronca me daba cuando con el dedito me decía, yo sé lo que te pasa. Y uno que decía, ¿qué sos adivina? ¿Qué sos adivina? No, no era adivina. Y da una bronca cuando el otro intenta adivinar lo que nos está pasando. Por eso es importante preguntar y no afirmar. Esto te pasa porque vos sos esto. No. En vez de decir, vos sos así, o vos sos igual a tu papá o a tu mamá, decir, mira, creo que tenés estos rasgos similares, o tenés esta conducta similar, porque es muy interesante. Esto es otro tema para otra reunión, el humor dentro del matrimonio. Esto es importantísimo. Si empezamos ahora no terminamos, pero el tema humor es muy clave, porque yo puedo decir muchas cosas con humor. Muchas veces Heidi me decía, igual que tu papá, me lo decía enojado y yo saltaba, y vos igual que tu mamá. Y ahí empezaba y no se terminaba más. Entonces, cuando Heidi ya me tomó la vuelta, porque la mujer, viste, sabe, mi vida la maneja el Espíritu Santo y Heidi, pues aprendió muy bien. Entonces, ¿qué hace? Ella me dice, vos sabés, tenés una reacción igualita a tu papito, igual, Ricardito Luis me dice. Entonces yo la miro, antes me enojaba y digo, vos sabés que tenés razón, y encima le termino dando la razón, porque me lo dice con simpatía. Pero a lo que voy es no afirmar, sino ir preguntando, poder entender lo que al otro le pasa, porque la pregunta abre al diálogo, me da la posibilidad de poder aflorar, poner en palabras lo que voy sintiendo. Y cuando uno abre la puerta a la comunicación, al diálogo, ese ida y vuelta, empezamos a compartir. Y se empieza a enriquecer tal vez nuestro día, que ya bastante cargado de preocupación está, ¿no? Y el compartir tiene que ver con la palabra compromesa, que también viene en latín. Compromiso significa esto, compromesa, empezar a charlar aquellas cosas que tal vez soñábamos, anhelábamos, aquellas metas, sueños pendientes, aquellas cosas que no logramos. Y no importa la edad que tengamos, nunca es tarde para volver a hablar de esto. ¿Por qué? Porque las expectativas tienen que ver con esto, con lo que esperamos, con lo que anhelamos, con lo que imaginamos. Y todo esto indica la manera que hacemos planes y vivimos la vida. Y si nosotros no anhelamos nada, no soñamos nada, no esperamos nada, no proyectamos nada, así vamos a vivir. Por eso hay tantos matrimonios chatos, tantos matrimonios amargados, que están juntos porque están juntos, nada más. Y ni hablar cuando se van los hijos de la casa. Ya no hay motivo de conexión ni de comunicación, porque no hay expectativa. Ya las expectativas desaparecieron. Y qué bueno, por ahí esta noche puede hacer una lista, tal vez agarrar el mismo papelito donde anotamos los nombres, empezar a poner cuáles son aquellos sueños, aquellos planes que quedaron estancados, aquellos deseos, aquellos sueños pendientes que aún no logramos. Qué bueno sería empezar a anotar esto, ¿no? Porque en base a lo que nosotros podamos proyectar, en base a lo que nosotros podamos esperar, vamos a vivir nuestra vida. Una vida que está acompañada no solamente con lo que el Señor diseñó, preparó y tiene para cada uno de nosotros, sino con lo que podemos vivir y proyectar como matrimonio. Porque al fin y al cabo nuestra vida no se mide solo en minutos,
sino en momentos. La vida pasa muy rápido, ¿no? Y en este tiempo en donde ya con Hedy, yo ya pisé, estoy en los 50, Hedy está por pisar los 50, y como que de repente nos agarra esto de querer darnos cuenta qué nos falta por vivir, qué nos falta hacer. Porque aunque nos guste o no, si nosotros vamos a la palabra de Dios, ojalá, con Hedy vivamos 80 años. Dice la Biblia que los más robustos viven 80 años. Entonces, si el Señor nos permite vivir a los 80 años, a Hedy y a mí nos falta menos por vivir de lo que ya vivimos. Entonces, si la vida no se mide solamente en minutos, en horas, sino en momentos, ¿cómo lo vamos a desperdiciar en pavadas? ¿Cómo nos vamos a ir a dormir sin arreglar, sin discutir, sin tratar de tal vez empezar a hacer esa hojita de expectativa? De decirle al Señor que renueve nuestros deseos, renueve, pedirle al Señor que vaya renovando aquellas cosas que tal vez fueron quedando a lo largo de los pasos del tiempo. Y poder empezar, como decíamos recién, a compartir, a dialogar, a comunicarnos, a dar respuesta y no una contestación. Esto es así porque lo digo yo y se terminó. No, eso es una respuesta. Una contestación es empezar a explicar el por qué. El por qué me pasa lo que me pasa, por qué siento lo que estoy sintiendo. Aprender, en este ida y vuelta, aprender a orar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos que orar sin parar, y tal vez haya pasado mucho tiempo en el cual no estamos orando. Hay una costumbre que se terminó convirtiendo en una necesidad de orar todo el tiempo. ¿En qué sentido? Que eso es algo lindo cuando hablemos otro día de la crianza de los hijos, que ellos aprendan a orar, pero para que ellos aprendan a orar nos tienen que ver a nosotros, porque nosotros estamos transmitiendo en vivo todo el tiempo. Entonces, cuando salgo del supermercado, vengo con las bolsitas, con lo que pudimos comprar. Le damos gracias al Señor, pues dice la Biblia, orá sin parar, todo el tiempo, orá sin parar. Entonces, qué bueno es llegar del supermercado a casa y dar gracias por lo que compramos. O subirnos al auto y decir, bueno, antes de poner en marcha el auto, vamos a dar gracias. Gracias por lo que pudimos comprar. Y esto hace un ejercicio que es maravilloso, empezar a dar gracias en todo. Esto viene como resultado de empezar a comunicarnos, a conectarnos, a entendernos, a tal vez a repasar de que a veces lo que nos pasa es porque estamos orando poco. Y este ejercicio que empezamos a hacer nació de esta manera. Bueno, ¿cuántas veces no estamos orando? Vos fíjate, cuando abrimos esta válvula de escape que es la discusión, hace que uno pueda crecer. Y crecer no solamente matrimonialmente, sino espiritualmente. Y esto nos enseñó a esto, a orar todo el tiempo y a dar gracias por esas pequeñas cosas habituales que nosotros entendemos que son comunes, lógicas, y no, porque hay gente que no come todos los días, o gente que no puede ir a comprar al supermercado y ir a buscar lo que necesita. Entonces, Señor, gracias por esto, empezar a ser agradecidos. Porque cuando yo soy agradecido, mis hijos aprenden a ser agradecidos. La escuela a veces queremos que la escuela dominical le enseñe al nene a orar, a ser agradecido. No, se aprende en casa. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Por eso está bueno poder entender esto, que el secreto de nuestro liderazgo es la presencia de Dios en nuestra vida. Y me encanta lo que le dice Moisés al Señor, ¿te acordás? Cuando el Señor le dijo que tenía un propósito, un plan para él, Moisés le dice, Señor, si vos no venís conmigo, si tu presencia no viene conmigo, ni se te ocurra sacarme de acá. Si tu presencia no está conmigo, ni se te ocurra moverme. Y este es el secreto del liderazgo, el secreto tuyo, de tu esposa, el secreto mío, de tu esposa, cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando oramos sin parar, cuando agarramos la Biblia y la leemos porque como necesidad, no leer la Biblia para conocer la Biblia, para leer la Biblia porque hay que leer la Biblia, sino para conocer a Dios, para conocer cada día más a Dios. Hay un texto que se lo regalamos a nuestras 3 hijas en los 3 cumpleaños de 15. No porque no tuviéramos más texto, porque no supiéramos más texto, sino porque nos parece algo fantástico. Josué 1:8, ¿te acordás lo que dice? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar en él de día y de noche, porque hay un resultado y un beneficio cuando vos y yo meditamos en el libro todo el tiempo. ¿Qué dice? ¿Te acordás cómo termina el texto? Porque entonces, ¿qué? Si meditamos todo el tiempo en la palabra de Dios, si pensamos en la Biblia todo el tiempo,
Hay una versión que dice, que me encanta, vamos a tener éxito. Vas a prosperar tu camino, todas tus cosas te van a salir bien, pero hay una traducción que dice, vas a tener éxito. Me encanta pensar en esto. En un mundo que se habla de éxito, de lo material o de lo que uno pueda llegar a conseguir no sé, en lo económico, la Biblia habla de éxito cuando uno se llena la mente del Señor. Cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando en las preocupaciones, en los problemas, lo único que hace es dar vuelta a los problemas en nuestra mente. Pero cuando leemos la palabra de Dios, empezamos a meditar. La palabra de Dios da vuelta a nuestra cabeza. Entonces, nosotros elegimos qué queremos que dé vuelta a nuestra cabeza. La preocupación o la meditación. Y cuando la palabra de Dios da vuelta a nuestra cabeza, baja el nivel de tensión, de preocupación, de angustia, de malestar en la familia, en la casa, en el matrimonio, y las diferencias se van disipando. Y yo me voy a poder centrar en lo que realmente es importante. Voy a minimizar aquellas cosas que no me gustan. Voy a dejar de lado la diferencia y me voy a centrar en las preferencias. ¿Por qué? Porque oro sin parar y la palabra de Dios da vuelta en mi cabeza todo el tiempo, como decía recién, porque enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y ahora sí, nos vamos a la palabra de Dios, porque seguramente vos decís, bueno, ¿y no va a leer la Biblia este tipo? Sí, vamos a leer la Biblia. Y que respiraron, entonces se reían porque decía, mirá, ya pasó tiempo y no leyó la Biblia. Bueno, ese bebé, ¿qué texto o personaje bíblico puede ser? Se pueden desmutear. Muy bien, ¿qué más? Moisés. Moisés, puede ser Moisés, muy bien. ¿Qué otro personaje? Salomón. Muy bien, puede ser Salomón. Jesús. Jesucristo. Muy bien. Qué lindo. ¿Qué más? Me encanta esa imagen porque ahora vamos a ver la historia. Yo creo que fue tratado de esta manera. Te doy otra ayudita. Samuel. ¿Son los tíos, los padres, el pastor de la iglesia, el abuelo o los papás? Ajá. No, volví a repetirlo, Ricky. Volví a repetir que no entendí. Puede ser el tío, el abuelo, los papás, el pastor de la iglesia, el rabino. Los abuelos. Muy bien, dice Juan, los abuelos. Puede ser, entonces, que los abuelos tengan al bebé. Abraham. Abraham puede ser. Abraham, claro. Si estamos hablando... Primogénito. Dos personas. Estamos hablando, muy bien, estamos hablando de que la palabra de Dios tiene que vivir en nuestra mente, tenemos que orar sin cesar y la presencia de Dios tiene que estar en nosotros. Elegimos ahí unos papás que fueron extraordinarios. Los padres. Que ahí nos enseñan cómo vivir en unidad, como si fueran uno, como si no hubiera diferencias. José y María, María y José. ¿Cómo? María y José. María, ¿quién sería? ¿La que está mirando de lejos o la que está mirando con ternura ahí a la izquierda? Y no, Esta chica. la chica que está atrás. Bueno, basta del misterio. Ese es... Mamá es El bebé empieza con Sara. Con J. Empieza con J. Con J. José. Entonces Empieza Juan con el Ju, Bautista. empieza con Ju y termina con An. Juan el Bautista. Ahí está, lo sabía. Juan el Bautista, La exactamente. mamá anciana. Esos son los papás, claro, los papás. Y yo quiero, bueno, como decía recién, en otro momento, cuando charlemos acerca de los chicos, yo quiero que solamente decir esto con respecto a los nenes. Dios necesita padres especiales para hijos especiales, para una misión especial. Dios necesita papás especiales para hijos especiales, para misiones especiales. Dicho esto, vamos a leer, porque el tema de esta noche tiene que ver más con nosotros. Vamos a buscarlo. Agarra, por favor, Biblia. Esta. Vamos a leer en Lucas 1. Así lo vamos a pedir que me lo lea. Pues si se acuerdan, la última vez que estuvimos juntos yo les conté que había ido el oculista, ¿se acuerdan?
Y de ese momento, qué vergüenza, no fui. Darío, ya pasé a jugar el bando tuyo, a usar lente, pero no fui, me resisto, me hago el pibe, no fui. Entonces va a leer Heidi, no solamente porque es simpática, linda, tiene voz dulce, sino porque no veo nada. Es triste. Entonces vamos a leer del versículo 1, así lo hacemos compartido, más romántico. 1, versículo 5, hasta, a ver si lo veo. No te ríes, se está riendo Heidi. Hasta el versículo 15. ¿Todo lo encontraron? Del versículo 5, ¿qué dice acá? ¿Todos sí lo encontraron? Y si no, lo va leyendo Heidi hasta, dale vuelta a la hojita, hasta el 15 inclusive. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Esperá, atención. Como digo siempre, a mí me encanta, vamos a meternos en la escena, porque ya con esto terminamos. Me parece fantástico esto, entender lo que sucedió y para eso vamos a meternos en la historia. Vamos a hacer de cuenta que estamos con Zacarías o filmando la escena, pero vamos a tratar de ver lo que pasa en este relato. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahí está, muchas gracias. ¿Qué pasó con este relato? Vamos a verlo en otra oportunidad. Hay muchísimas cosas para ver, para disfrutar de la palabra de Dios. Uno de ellos que estaba Zacarías en el tiempo del incienso, o sea, en el momento de la oración. Le había tocado a él servir en ese momento en el templo. Pero yo quiero que nos quedemos en el versículo 6. Algo que me parece súper interesante para poder ver en esta noche, porque estamos hablando de diferencia, pero vamos a terminar hablando ahora de similitud, porque las diferencias son inevitables. Las diferencias son inevitables. Vamos a seguir siendo distintos, gracias a Dios, hasta que Él nos venga a buscar. ¿Por qué? Porque el Señor nos diseñó de esa manera, somos distintos por nuestra propia historia, porque los seres humanos somos personas con historia. Yo vengo con mi historia familiar, con mi genética, Heidi con su historia familiar y su genética, y vamos a seguir así hasta que el Señor así lo quiera. Pero sí me gustaría que terminemos en esta noche hablando de la similitud que debe haber entre nosotros, como matrimonio. Y está en el versículo 6. Dice, ambos, los dos. Ambos significa los dos. Por la duda que a alguno le quedó duda, puse algo que es muy obvio. La palabra ambos significa dos. Pero, ¿cómo eran Elizabeth y Zacarías? ¿Cómo eran? Versículo... Tenían el mismo sentir. Muy bien, tenían el mismo sentir. ¿Qué más? Justos Eran delante justos de e Dios. irreprensibles. Ahí está, ahí Dani dijo, eran... Justos delante de Dios. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Esos solo eran justos delante de Dios? Irreprensibles también. Ahí está. Ancianos. Ahí está. Aparecen dos verbos que son súper importantes para mostrar cómo eran estas personas. Y a mí me encanta pensar en esto. Los dos. Zacarías y Elizabeth. Ahora decir, bueno, sí, ya sé, los dos. Pero esto es muy, muy, muy importante por el contexto en el que sucedió.
¿Qué pasaba cuando una mujer no podía tener un hijo? ¿Qué les parece? Era despreciada o humillada también. Exactamente, despreciada, humillada. El esposo, y sobre todo si era un sacerdote, ¿por qué? Uno de los requisitos para ser sacerdote era estar casado, tener hijos. ¿Y qué pasaba si la mujer no podía tener hijos? Estaba habilitado para dejarla, para darle la carta y decir, bueno, seguí tu ruta. Sin embargo, Zacarías estaba con su esposa a pesar de. Y una persona que no podía tener hijos era señalado. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor con los discípulos? Los discípulos, al ver, cada vez que veían a alguna persona con una discapacidad en ese momento, ¿qué decían? ¿Quién pecó? ¿Este o su papá? Ya una persona con una discapacidad o una persona con una dificultad, ya sea una dificultad física o no poder tener una criatura, algo se habrá mandado. Algo le pasó, algo hizo. Por algo Dios no le dio la bendición de ser mamá. Ahora vos pensás lo que habrá sido para la vida de los dos, haber atravesado tantos años siendo señalado, siendo acusado, o con la mirada de los demás puesto en ellos. A pesar de eso, los dos eran y andaban. Dice que eran, ¿qué? Justos. ¿Qué es ser justo? ¿Qué te parece? ¿Qué es una persona justa? En ese entonces era guardar todos los mandamientos de la Torá. Muy bien, ser justo, si nosotros vamos primero al diccionario, significa de buena conducta, recto y derecho. Ya que estamos hablando de que repetimos como peleamos o como aún yo me encuentro como uno reta a los chicos, y Hegel le dice muchas cosas que le decían a ella y yo lo que me decían a mí. Ay, no, me encuentro igual. Hasta muchas veces, viste, con la manito a la cintura, como mi mamá, o una persona justa, ellos hacían así, con la manito. Bueno, la persona justa, está bien, una persona que es recta, derecha, de buena conducta, pero también, como decía Dani, recto en base a la norma de Dios, pero también en base a la norma de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Es una persona que se maneja en base a los principios bíblicos, pero también a los principios de la ley que gobierna en el lugar donde vivimos. Ejemplo, una persona que paga los impuestos, una persona que no se cuelga del cable, una persona que no roba, una persona que aporta lo que tiene que aportar aunque le dé bronca. Bueno, eso es una persona justa, una persona que vive en base a las normas de Dios y en base a las normas de los hombres. Pero también dice algo más. Ellos eran justos, esa es su manera de ser. Los dos, eso me encanta, porque ya acuérdense lo que dijimos recién, no hablamos de diferencias, sino de similitud. Los dos eran justos, pero dice algo más, andaban. Y esta palabra andaban me habla de un verbo que está en presente continuo, continuamente, en todo el tiempo, todos los días y todos los años de su vida, ellos eran irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? ¿Qué les parece? Después esta palabra se sigue utilizando en la Biblia. No los reprendían, o sea, no eran reprendidos por su conducta. Que no los reprendía. Muy bien, ¿qué más? No hay nada para tacharle, irreprensible. Que no hay nada, ¿cómo? Para tacharle, para observarle. Para observarle, perfecto. ¿Qué más? No sé, yo cuando digo que alguien es irreprensible, como que es perfecto. No sé, lo relaciona, aunque sabemos que no somos perfectos, pero se me va esa palabra. Irreprensible, exacto, tiene que ver con lo que dijeron ustedes. Tiene que ver Para llamarle una la persona. atención. ¿Cómo? Nada para llamarle la atención, para exhortarlo. Ahí está. Es una persona que es sin mancha, que no puede ser llamado a rendir cuenta. Que no puede ser llamado a rendir cuenta. O sea, que no puede llamarlo para recriminarle nada. Significa sin acusación como resultado de una investigación pública. O sea, vamos a imaginarnos lo siguiente. A vos y a mí nos llaman a un juicio. Y ahí están sentados no solamente los vecinos que los saludamos cuando salimos. Buena,
¿qué tal? Y movemos la cabecita. No, no, están sentados, o sea, ser irreprensible es que hay personas al lado tuya, tu familia, tus hijos, son las personas que te conocen en calzoncillo, son las personas que escuchan cuando vos te levantás rápido para ir al baño, descalzo, y sin querer pateás la pata de la cama ahora con este frío, que parece que el dedito duele el doble. Y ellos escuchan qué sale de tu boca. Y yo te pregunto, no lo digas, muteate, no desmuteate, muteate. ¿Qué sale de tu boca? Viborita, palito, asterisco, el Señor es mi pastor, mi dedo gordo va a cuidar. ¿Qué sale de tu boca cuando sin querer en la madrugada, con mucho frío, pateas la pata de la cama? Bueno, ser irreprensible es que esas personas que escuchan lo que se escapa de tu boca, que ven lo que vos mirás en la televisión, que ves cómo tratás a tu esposa, a tu esposo, están sentados en el juicio. Tus vecinos, tu familia, tus amigos, los hermanos de la iglesia, los compañeros de trabajo, todo tipo de persona que interactúa con vos permanentemente. Entonces el juez dice, ¿hay algo para objetarle a Ricardito? ¿Hay algo que él haga o diga o piense que está apartado de la palabra de Dios? ¿Hay algo que se corra, que no sea recto, que no ande derechito conforme a los principios de Dios? Y yo cuando pienso esto, ¡ay, caramba! ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Eso es irrepresible. Que vos sos llamado a juicio y te largan sin ningún tipo de acusación después de haberte hecho un juicio público. Pero no es que te largan, no es una mera o una simple absolución como diciendo, bueno, está bien, anda, hay peores que vos, anda. Comparado con el que pasó recién, vos la verdad, bueno, vení bastante bien, anda. No, 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 no se refiere a eso. Se refiere a que después que te hicieron una investigación pública, controlaron toda tu vida, se pasó como una película, no hay existencia de ningún tipo cargo ni de acusación. Eso es ser irreprensible. En una palabra, eran personas íntegras, una persona entera, de una sola pieza, que no la podías agarrar en nada. ¿Viste cuando vos por ahí estás en algún lugar y, no sé, tenés una mala actitud, mal pensamiento, decir alguna pavada? Ah, mira, ¿sabes cuántas veces me dije? Ah, bueno, eso no existe en la persona íntegra. No te pueden agarrar en nada. Así, de esta manera, eran y andaban. Y yo cuando pensaba en esto, quería o me gustaría que mi matrimonio sea de esa manera. Seguramente, mis hijas y yo, todas mis hijas van a ver en mí muchas diferencias con Heidi. Seguramente. Pero a mí lo que me gustaría, que más que ellas vean las diferencias cuando se vayan de casa, puedan ver no solamente las preferencias que tenemos con ella, sino aquellas cosas que son iguales, las similitudes. Porque uno cuando se atrae por aquellas cosas, por aquellas preferencias, pero también por la diferencia. Pero yo quiero que mis hijas puedan ver que en esto nosotros somos iguales. Que mamá y papá son y andan justos y irreprensibles delante del Señor. Eso es lo que a mí me gustaría. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi deseo. Eso es lo que me gustaría. Que cuando se vayan de casa y yo les pueda preguntar, ¿qué vieron en nosotros? ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos en común con mamá? Que ellas me puedan decir que son rectos y que andan irreprensibles. Que son dos personas de oración, que oran sin parar, que oran cuando entran al auto, después de comprar en el supermercado, que antes de salir para la iglesia o ir a tomar mates al parque, oran, que antes de cualquier otra cosa, oran. Yo quiero eso. Que cuando entramos rápido a la habitación los vimos arrodillados orando. Que cuando por ahí estábamos mal, tristes, vinieron a orar a la cama con nosotros. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que me gustaría. Y en esta noche, en donde el título era Diferencia, yo quiero que terminemos pensando en estas similitudes. En esto que en realidad es una similitud que nos pide el Señor. Esto no es algo que se me ocurre a mí, sino que está en la palabra de Dios. En donde papá y mamá, juntos, tratando de limar esas diferencias, se concentran en esto. En juntos ser personas justas y andar en forma irreprensible en medio de un mundo
que está cada vez más podrido. En medio mundo yo creo como nunca antes, aquellos que ya somos más grandes, ¿no? Somos los mayores de esta reunión, estamos hablando de los 50 para arriba, como nunca creemos que el Señor ya está a la puerta. Creemos, ¿no? Lo que yo escuché de chiquito, ¡ay, el Señor está a la puerta! Yo hoy lo creo, pero estoy convencidísimo, porque la realidad supera la ficción. No se me ocurre, o sea, está bien que Satanás también es creativo y va a inventar cada vez más perversión, pero yo creo que ya no hay más porquería por inventar. Vos prendés la televisión, mirá una serie de Netflix y ya no hay más perversión de lo sexual, del doble sentido, que se pueda meter, enchufar y meterse en los hogares. Ya no hay más cosas que puedan llegar a suceder en la familia cristiana. El mundo entero está bajo el maligno. Pero hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, yo quiero que mi matrimonio pueda ser tan fuerte, tan entero, tan íntegro, que mis hijos el día de mañana puedan ver a mi esposa y me pueda ver a mí, como dos personas que son justas y andan en forma irreprensible. ¿Y qué te parece si terminamos este momento, ya no pensando en Zacarías y Elizabeth, sino en cada uno de nosotros? En cada uno de nosotros. Si Dios tuviera que escribir este pasaje respecto a nosotros, ¿qué diría? Si el Señor tuviera que decir, Heidi y Ricky son puntos suspensivos, ¿qué diría? ¿Qué diría? Heidi y Ricky son puntos suspensivos. Heidi y Ricky andan puntos suspensivos. ¿Qué diría?